Muy buenas tardes a todos, es con Elkin Rodríguez. A continuación voy a presentar el resultado de un artículo publicado en la revista Momentos de Ciencia. Aquí participé yo con otros compañeros de estudio en su momento de Ingeniería Agroecológica de la Universidad de la Amazonía. El artículo se llama Comportamiento agronómico de maíz cultivado bajo diferentes condiciones hídricas del suelo. En resumen, se dice que el cultivo de maíz es ampliamente cultivado en la economía campesina. Sin embargo, frente a las alteraciones agroclimáticas, se han encontrado afectaciones en el crecimiento de la productividad. Por eso se requiere realizar estudios con el objetivo de determinar el comportamiento frente a esta situación. Por ello se evalúa el efecto de la disponibilidad hídrica en el suelo sobre el comportamiento agronómico del maíz. Variedad ICA 109, se utilizó un diseño de parcelas completamente al azar, con 3 repeticiones para valorar el efecto entre los tratamientos. En este caso 3 tratamientos, punto de marchitez, punto de capacidad de campo y punto de saturación del suelo. Se determinó el índice de área foliar, tasa de crecimiento relativo, tasa de crecimiento absoluto, tasa de asimilación neta y tasa de crecimiento de cultivo mediante muestreos destructivos cada 15 días. Los resultados encontrados demostraron que los mejores comportamientos en los índices estudiados fueron los tratamientos PMT y PCC con déficit hídrico y condiciones normales respectivamente, lo cual no influye negativamente sobre el desarrollo morfológico de la planta. Estas son las palabras claves. En cuanto a introducción, pues este documento menciona de que frente a las situaciones actuales del cambio climático es necesario analizar estas variaciones climáticas en función de eso hay que buscar mejorar la eficiencia y la productividad de los cultivos para que den respuesta positiva frente a estas alteraciones presentadas por la variabilidad climática. Entonces aquí se habla del punto de marchitez, del riego y suelos anegados. Estos son 3 niveles hídricos del suelo. Entonces el punto de marchitez se define como un factor extremo que produce un efecto negativo activando múltiples cambios fisiológicos y bioquímicos, causa una inhibición de la fotosíntesis, disminuyendo el flujo de fotosintatos a los órganos de desarrollo. La utilización de riego por goteo es una técnica que mejora la eficiencia global del uso de agua para satisfacer las necesidades hídricas en las distintas fases del desarrollo del cultivo. Y por último, en suelos anegados o considerados a punto de saturación se refiere al contenido de agua del suelo cuando prácticamente todos los espacios, es decir, los poros, están llenos de agua. En consecuencia, el desarrollo de las plantas se ve limitado en su crecimiento, causando un 25 a un 30% de las pérdidas de producción de maíz cada año. Bueno, es de mencionar de que esta investigación es de tipo es tipo cuantitativo, ¿sí? Por lo tanto, se va a relacionar un poco de terminología asociada como a la fisiología vegetal. Bueno, entonces esa metodología utilizó, bueno, el área de estudio fue en el Centro de Investigaciones Macagual, en el municipio de Florencia, Caquetá, Colombia. Área de 800 metros cuadrados, altitud de 250 metros sobre el nivel del mar. Precipitación de 3.796 milímetros anuales, temperatura de 25 grados y humedad relativa de 76-30. Cuanto al diseño experimental, el diseño fue realizado en parcelas completamente al azar, con 3 repeticiones, con plantas de 30 días después de la siembra, sometidas cada una a tratamientos con frecuencia de muestreo destructivo cada 15 días hasta la senescencia, es decir, hasta que cierre o se acabe su ciclo productivo. Las plantas utilizadas fueron una semilla de maíz ICA, que es una variedad desarrollada por el Instituto Colombiano Agropecuario en Colombia, y fueron sembradas en bolsas de 35 centímetros de alto por 35 de ancho con sustrato elaborado con abono orgánico y suelo de vega en relación 1:1. Todos los tratamientos recibieron riego necesario hasta los primeros 30 días después de la siembra. Luego de esto se procedió al sometimiento de los tratamientos. Voy a mencionar los tratamientos. Son 3 tratamientos y estamos hablando de 3 parcelas, ¿no? Completamente al azar. Entonces, la primera parcela compone del punto de marchitez permanente. A cada planta se le cubrió el área del suelo con un círculo plástico, evitando así el ingreso del agua. En cuanto al punto de capacidad de campo, se utilizó un sistema de riego por goteo, manteniendo la hidratación de las plantas durante todo el día. Y creo que ahí se ven la manguera.
Y la tercera parcela es a punto de saturación del suelo. Se construyó una piscina llena de agua a una profundidad de 30 centímetros. Allí se dejaron las plantas durante todo su ciclo vegetativo. Estos fueron los índices utilizados de acuerdo a Evans y a Hunt. Los índices están aquí relacionados con su fórmula y su descripción. Estamos hablando de los índices de área foliar, tasa de crecimiento absoluto, tasa de crecimiento relativo, tasa de asimilación neta y tasa de crecimiento de cultivo. En cuanto al análisis estadístico, se utilizó el programa estadístico Infostat. Aquí se realizaron unas pruebas de Tukey con valor menor a 0.05 para comparar cada una de las variables entre tratamientos. Se realizaron análisis de varianza tomando el tiempo como variable independiente en cada uno de los análisis. Estos son los resultados. Vamos a empezar a hablar del índice del área foliar. No se presentaron diferencias significativas, si bien esto se debe a que antes del sometimiento de los tratamientos a las plantas ya alcanzaron una etapa fenológica en pleno desarrollo vegetativo. Digamos que le dio la posibilidad de expresar foliarmente gracias a que no tenían como esa presión de los niveles hídricos del suelo. Las plantas alcanzaron a la etapa fenológica en pleno desarrollo vegetativo. La expansión foliar en maíz se altera principalmente por situaciones de estrés hídrico. Entonces, para mencionar en esta y en las otras gráficas, en el eje X pues está el tiempo, días después de la siembra, ¿sí? Se tomaron 6 muestras. Recordemos que 5 son destructivas, 5 son del tratamiento, que el tratamiento se empezó a someter 30 días después de la siembra. Y en el eje Y, pues ahí se miran como tal los resultados de acuerdo a los valores presentados en los indicadores. En cuanto a la tasa de crecimiento relativo, encontramos que el tratamiento que está sometido a la piscina como tal o al anegamiento total empieza a presentar valores más bajos debido a que su máximo crecimiento se presentó a los 75 días después de la siembra. Este efecto se da por la situación del anegamiento mismo, ¿sí? Lizarazo allí con Meléndez en su estudio con maíz encontraron que las plantas están afectadas por un periodo temprano de inundación. Reportaron que la biomasa disminuyó en las plantas por efecto de inundación. Polanco y Ramírez encontraron que la planta ejerce lento crecimiento, lo que consecuentemente reduce la capacidad de producir materia seca. En cuanto a tasa de crecimiento absoluto, encontramos que el tratamiento PMT y PCC, los valores más altos se presentaron aproximadamente de 12 a los 60 días después de la siembra, condición que le favoreció a la planta por su demanda de agua en sus primeras fases fenológicas de floración. No obstante, en el tratamiento del PSS, el comportamiento se presentó a valores más bajos desde el sometimiento al anegamiento hasta la senescencia, según aquí los autores Chaires y Wen. El riego crea una condición favorable para el crecimiento que optimiza la producción de los cultivos, evitando el daño causado por el estrés. En cuanto a la tasa de asimilación neta, está muy asociado como a la expresión foliar de la planta. En términos generales se presenta que el tratamiento de anegamiento, encharcamiento o inundación total presenta una acelerada disminución foliar relacionada con el alto nivel de agua que ocasionó un estrés hídrico. De acuerdo con Escobar y Burbano, estos cambios en la actividad fotosintética están explicados en cambios ambientales incidentes sobre el proceso, como lo son la temperatura, luminosidad, humedad del suelo y disponibilidad de nutrientes. Este último es la tasa de crecimiento de cultivo, muy relacionado con la tasa de asimilación neta, ilustrada en la anterior lámina. El tratamiento PMT y PCC mostraron comportamientos similares hasta la senescencia. Lo contrario ocurrió en PSS, que es encharcamiento, el cual se vio afectado por su excesivo nivel hídrico. Pedrola en el 2008 indica que una buena disponibilidad de agua impacta de manera positiva tanto en la tasa de crecimiento del cultivo. Y Hernández y Carreño en el 2012 añaden que la tasa de crecimiento durante el periodo crítico es dependiente de la cantidad de radiación solar
incidente y de la proporción misma que tiene el cultivo que es capaz de interceptar mediante su índice de área foliar y de la eficiencia en que transforma la radiación en materia seca. Estas son las conclusiones. El maíz sometido a diferentes niveles hídricos del suelo se destacan los tratamientos del déficit hídrico y a condiciones normales, quiere decir a PMT y a PCC, ¿sí? La variedad de maíz estudiada demuestra tener respuesta frente a las variabilidades climáticas presentadas por el fenómeno del cambio climático, la disminución del crecimiento por estrés por inundación, manifestó bajo comportamiento reflejando una reducción en el crecimiento durante las principales etapas del desarrollo debido a la muerte de las células radicales por privación de oxígeno en el suelo. Muchas gracias.